Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida, gracias a Joaquín y a la Sociedad de Estudios Espíritas de Benidorm, la gentileza por invitarnos a participar hoy en esta conferencia, en este evento, que arranca hoy y continuará el próximo fin de semana. Y hoy precisamente nos toca un tema, considero muy interesante, experiencias cercanas a la muerte. Vamos a tratar de la ilusión y aquello que toda la información que he ido recabando y todas las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de estos días preparando la conferencia, ser capaz de poderlo transmitir a todos ustedes, porque la verdad que el tema lo merece. Cuando hablamos de la muerte nos surgen infinidad de interrogantes. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Es el gran enigma. Desde que el hombre es hombre siempre ha mirado hacia el cielo, ha mirado a las estrellas, ha visto el cuerpo inerte de un ser querido ya frío y se ha planteado qué es lo que hay detrás de la vida, qué es lo que hay detrás de ese cuerpo y de esa chispa, de ese hálito de vida que desapareció, ¿no? En un momento dado ha llegado a desaparecer. Somos productos del azar, venimos de la nada. Las religiones que conocemos nos dan todas las respuestas, o quizás nos han podido servir como de bastón de apoyo durante unas determinadas épocas respecto a unas determinadas formas de ver la vida, pero quizás hoy día necesitemos profundizar, ahondar un poquito más lo que es el sentido de la vida y lo que es en definitiva la muerte. Dios nos veta el conocimiento. Realmente Dios nos impide o nos obstaculiza o nos crea alguna barrera para poder profundizar lo que es la vida y lo que es la muerte, o realmente las limitaciones son propias de nosotros mismos, ¿no? La muerte, ¿qué es? ¿Es un adiós o es un hasta luego? Esto es un tema muy interesante. Y es posible conocer la vida en el otro plano, en el supuesto, que consideramos que sí, que hay vida después de la vida. ¿Cómo es esa vida en ese otro plano, ¿no? Pues vamos a tratar un poco de ahondar en todo esto, ¿no? Porque claro, lo que está claro es que tenemos miedo a la muerte. Nadie nos queremos morir, eso es lógico y normal. Y la primera razón por la que no queremos morir es por el mismo instinto de conservación. El ser humano, cuando observa un peligro, el fuego, un precipicio, pues siempre procura estar a distancia para no cometer ninguna imprudencia, ningún error que le pueda suponer la vida, ¿no? Eso va con la propia naturaleza, ¿no? Y luego también el miedo a la muerte viene motivado pues, por la gran incertidumbre. El problema está con la incertidumbre que tenemos respecto a lo que hay después. Esa incertidumbre de no saber lo que hay, eso que comentaba antes de ese cuerpo inerte, pues nos deja en duda, decir, bueno, nos dicen las religiones una serie de cosas, de que vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos a la contemplación con Dios Padre, etcétera. Pero claro, son cosas que muchas veces no nos dejan del todo satisfechos, ¿no? Y más sobre todo cuando se trata de seres queridos que hemos perdido y que de momento, al menos de momento, no los vamos a volver a ver más, ¿no? Luego también influye mucho el tema de la educación. La educación que nosotros recibimos es una educación que está enfocada a la vida material, a conseguir unos estudios, o sea, a desarrollar unos estudios, una preparación y una cualificación y trabajar, conseguir un buen estatus social, una buena posición económica y de esa manera pues desenvolvernos en la vida de la mejor manera posible, ¿no? Se le da mucha más importancia al tener que al ser, ¿no? Y de esa manera pues digamos que lo que son las cuestiones trascendentes de la vida hasta la fecha, hasta el momento se habían dejado un poco de lado o solo en el ámbito de las religiones, pero claro, como las religiones hasta cierto punto son dogmáticas, pues quedaba como una cosa que dices, bueno, si tú quieres creer, crees, y si no crees, pues bueno, las realidades son las que son y lo demás, pues bueno, es algo que es algo muy íntimo y personal de cada uno, ¿no? Hemos dejado la muerte, desde luego, en manos de las religiones. No ha habido tampoco mucho interés, y aparte de porque también la propia naturaleza del hombre ha hecho que se haya considerado con el monopolio, las religiones han querido con el monopolio muchas veces de la verdad, cuando cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad, y con esa verdad hemos querido funcionar, y con esa verdad nuestra propia, de nuestras religiones, de nuestra manera de pensar, hemos querido anular un poco la de los demás. Eso ha creado distancia con otras disciplinas, con otras formas de ver la vida, con ciertas filosofías y sobre todo con la ciencia. Con la ciencia
se marcó una distancia, que esa distancia, afortunadamente desde hace ya varias décadas, esas distancias se van reduciendo, ¿no? Y luego el tema del cielo y el infierno. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Parece como que son estados en el cual cuando uno muere pasa a vivir algo radicalmente distinto a lo que ha vivido hasta ese momento, pero realmente es así, es un cambio tan radical como nosotros queríamos o no es tanto, ¿no? Y luego, claro, luego está la posición materialista, la nada. Después de la vida no hay nada, somos materia, y cuando morimos se descomponen las moléculas, las células del organismo, se desintegran, se mezclan con la tierra, y prácticamente aquí se ha acabado la historia, ¿no? En cierta ocasión le preguntaron al Dalai Lama qué pensaba él del ser humano. Decía que el ser humano es un ser curioso, porque resulta que se preocupa durante toda la vida, sacrifica su salud para conseguir dinero, y que cuando ha conseguido ya mucho dinero, entonces tiene que sacrificar ese dinero para poder recuperar esa salud. Y al mismo tiempo, curiosamente, el ser humano tenemos la capacidad de vivir como si nunca fuésemos a morir, no nos planteamos la muerte en absoluto, para nada, pero cuando estamos para morir, porque realmente tenemos una enfermedad terminal, etcétera, pues entonces parece como si no hubiéramos vivido suficiente, como parece que nos falta todo por hacer. Y eso es una contradicción propia del ser humano, y eso es algo que le llamaba mucho la atención, y que en una ocasión, en una entrevista, lo comentó el Dalai Lama a un periodista. Bien, vamos a entrar en materia. No vamos a hablar de investigadores, no sé, del último grito de antes de ayer, no, vamos a hablar de los clásicos. Vamos a hablar de los clásicos porque los investigadores clásicos requieren darle la importancia y el valor que merecen. Yo, de verdad, cuando he estado preparando esta conferencia, he estado releyendo las obras de Raymond Moody, Vida después de la vida y Reflexiones después de la vida, y de verdad que me he emocionado y he disfrutado como cuando lo leí en principio, cuando yo era un chaval, porque ole la sabiduría, ole la profundidad, ole el desparpajo, el atrevimiento para en la década de los 70 atreverse a hablar de esos temas que abrieron, como puntas de lanza, abrieron caminos a otros que les allanaron el camino y les permitieron el que hoy día precisamente se pueda hablar de vida después de la vida con total normalidad y sin tanta extrañeza como ocurrió en aquella época. Y bueno, Raymond Moody, como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pues bueno, les dieron por todos los lados, incluso en el caso de esta doctora de la que vamos a hablar hoy, le costó incluso hasta su propio matrimonio, o sea, se tuvo que adaptar y tuvo que asumir una misión, una responsabilidad que a medida que ella iba avanzando, como los verdaderos genios, el genio, ¿qué es? El genio es una persona que no se adapta ni está en el establishment, digamos, académico ni científico. Son personas que no se dejan avasallar y no se dejan embaucar. Son personas que son grandes observadores, y cuando observan y cuando analizan y ven que las cosas llevan unos derroteros, aunque la ciencia académica, aquellos que ellos han estudiado en la universidad, no les hablen de todo eso, ellos dicen: no señor, aquí están pasando una serie de cosas que nadie me está dando respuestas, y yo voy a investigar. Esto no puede ser, aquí tiene que haber algo detrás de todo esto. Y entonces han dejado sus creencias, han dejado sus prejuicios, se las han tirado a la espalda y han avanzado donde otros quizás no se han atrevido, precisamente por ese prestigio personal, por esa posición social que se podía ver comprometida. Ese estatus, esa posición de confort a la cual pues los verdaderos emprendedores pues están dispuestos a sacrificar en aras de la verdad y en aras de conseguir un beneficio para la humanidad, ¿no? Y ella fue precisamente esta doctora suiza que se afincó en Estados Unidos, desarrolló una labor con los moribundos verdaderamente extraordinaria. Y ella nos habla de 5 fases en las cuales las personas que están moribundas suelen transcurrir, ¿no? La primera sería la negación. La persona que tiene una enfermedad que es incurable, pues se encuentra con que le dan el médico le hace el diagnóstico, le da los resultados de las pruebas, y dice: no, es que usted tiene esta enfermedad y esta enfermedad es incurable, esta enfermedad
desgraciadamente a usted le va a empujar, le va a llevar a la muerte, ¿no? En mayor o menor tiempo. La primera reacción, la negación. No puede ser, este tío no sabe por dónde va, este médico, fíjate tú, pero si yo estaba bien hasta hace 4 días, empecé a notar estas molestias y ahora este me viene con que dice, no, esos resultados, eso no puede ser, este tío no sabe por dónde va, o esta doctora o lo que sea. Y entonces busca segundas opiniones, más pruebas, más analíticas, y conforme va avanzando se va dando cuenta de que no, de que efectivamente el primer diagnóstico pues era el que le habían dicho, ¿no? Claro, una vez llegamos a ese punto, llega ya el enfado. Y porque a mí, y fíjate tú, y oye, yo no he hecho mal a nadie, tú fíjate aquel, mi vecino, que es un sinvergüenza, y sin embargo, fíjate él, se va a hacer deporte, él está en la mar de bien, y yo que soy buena persona, y yo que tengo tantas cosas, que tengo una familia, y tengo tantas obligaciones, y a mí, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Es un poco de envidia, un poco de celos, un poco de reacción natural, de decir, oye, qué fastidio, ¿no? ¿Por qué tengo que aguantar yo esto? ¿Por qué me tiene que...? Esto no encaja en los parámetros de mi vida, de lo que yo he estado haciendo toda la vida, y de todos los proyectos que tengo por hacer, ¿no? La ira, estos son periodos que se alargan o se recortan, depende de las personas, depende de las circunstancias. Esto digamos que es a grosso modo, ella lo cataloga así, y es algo que lo utilizan los especialistas hoy día perfectamente, ¿no? O sea, es algo que está totalmente comprobado y asimilado, ¿no? Luego la siguiente opción ya sería la negociación, de decir, bueno, hay lo que hay, no tengo más remedio que afrontar esta enfermedad, entonces pues... Oye, a ver si, porque claro, me han dado unos plazos, me han dicho que esto puede ir muy rápido o puede ir más lento, a ver si ojalá esta enfermedad vaya más despacio, porque es que claro, todavía me falta por hacer, es que mi hija se va a casar, o es que me falta un proyecto que quiero ver a ver si lo termino, tengo unos trabajos que cumplir, tengo un viaje pendiente que me gustaría ver si la salud me lo permite, y entonces entra un poco una negociación, llamémosle con Dios, llamémosle con la vida, llamémosle con el cosmos, con lo que queramos, ¿no? Pero es una negociación para decir, bueno, a ver, de aquí qué es lo que puedo sacar, a ver si puedo mejorar, o a ver si la enfermedad se me estabiliza y evito que tal. Claro, la negociación, pero ¿qué pasa? Que hay veces que esa negociación, que no es negociación, que en realidad es el curso de la vida y aquello que cada uno estamos comprometidos a vivir, ¿no? Va siguiendo su curso, porque ya viene la siguiente fase, que es la de la depresión. Te gustaría alargar plazos, te gustaría conseguir una serie de cosas, pero ves que la enfermedad se te está apoderando de ti, te vas dando cuenta de que, por ejemplo, si eres una persona muy vitalista, eres una persona que te gustaba mucho comunicar con la gente, cada vez sales menos a la calle, cada vez tienes menos ganas de hablar, los dolores casi te tienes que hacer un esfuerzo, por ejemplo, para andar o para comer o para 1000 cosas, y todo eso, claro, un día y otro, y un día que parece que te levantas un poquito mejor, pero luego tienes otros 3 días malos. Llega un momento que, claro, la impotencia pues se te va apoderando, y llega un momento que dices, bueno, total, ¿qué más da? Ahora ya es un estado en el cual pues muchas personas caen y se instalan en esa depresión durante bastante tiempo, ¿no? Y luego ya la última etapa, que es cuando ya la persona, pues digamos, está en el final, que en la cual la enfermedad pues prácticamente se ha apoderado de la persona y ya prácticamente ya no sale de casa, o a lo mejor está en la cama o está en el hospital entubado y ya no puede hacer nada, pues entonces ya viene un poco la aceptación de decir, bueno, pues esto es lo que me toca, y bueno, voy a tratar de que el poco tiempo que me queda, pues a ver si me puedo despedir de la familia, a ver si puedo tal, pero ya en una situación. Esa aceptación pues es algo que también pues las personas lo llevan, hay quien lo lleva mejor y hay quien lo lleva peor, y hay quien, cada cual reacciona, pero digamos que estos son los grandes 5 bloques en los cuales se distribuyen. Hay quien en algunas fases a lo mejor se las salta y otros que en otras fases las alarga, pero bueno, eso es algo que desde luego está estudiado, y esta doctora, como digo, pues hizo un trabajo verdaderamente encomiable. Ella se dedicó con los moribundos, estaba con ellos, los escuchaba, vivía con ellos determinadas experiencias, y como buena científica, como buena analista, pues en ocasiones cuando había un accidente automovilístico en el cual, por ejemplo, iban varios miembros de la familia en el coche, y
y se había salvado parte de ellos y la otra parte no, pues por ejemplo, ella, claro, se dedicaba a las personas que habían sobrevivido, que a lo mejor estaban muy mal heridas, estaban en muy malas condiciones, y si en la medida de lo posible, pues trataba de preguntar, acompañarlos sobre todo y darles mucho amor, porque eso ella lo tenía clarísimo, porque lo fundamental para ella era el amor y la comprensión hacia todas las personas. Pero si dentro de ese amor y de esa comprensión, dentro de ese diálogo, era capaz, podía entresacar alguna prueba, no para ella, porque ella en realidad ella estaba cansada, llevaba muchos años y ella tenía archiconocido y súper demostrado que hay vida después de la vida y una serie de cosas, pero ella trataba de apurar la posibilidad de que en ese diálogo con esa persona, bien fuera el hijo o bien fuera una hija, etcétera, pues preguntarle qué experiencia has tenido, y a lo mejor decía, pues mira, he visto, cuando se trataba por ejemplo de un niño, decía, pues mira, he visto al abuelo, he visto a mi abuelo y he visto a mi hermano. Y me ha extrañado porque estaba el abuelo que ya está fallecido, pero también he visto a mi hermano. Claro, ella no le dice nada, pero ella lo que sabe es que en el accidente habían muerto los padres y había muerto, o a lo mejor los padres se habían salvado y había muerto el hermano. El niño era imposible que supiera que había fallecido uno de los elementos de la familia. He puesto el ejemplo del hermano como podía haber sido el padre o la madre, pero qué casualidad que viera ese niño que no sabe todavía lo que ha pasado, que sabe que ha ocurrido algo trágico, pero sin embargo ve a seres que ya estaban fallecidos, familiares, seres conocidos, con gente que había desencarnado ya, había dejado el cuerpo y que se encontraba también con ella. Y eso era algo que como digo, no era por ella, no era por morbosidad, no era por una curiosidad morbosa, no, al contrario, ella esos testimonios le gustaba recogerlos precisamente para abordar y redundar en la investigación, ¿no? Que pudiera ser de utilidad. Pero bien, esto de las experiencias cercanas a la muerte no es un tema nuevo, es un tema que viene incluso pues desde la más remota antigüedad. Vamos a hacer un pequeño repaso, simplemente vamos a hacer mención a lo que es el mito de Er. Yo no sé si habéis oído hablar, pero el mito de Er está recogido al final del libro de la República de Platón y habla de un guerrero armenio que se llamaba Er, y que este hombre en la batalla pues cae víctima junto con otros soldados por fruto de la refriega, ¿no? Fruto de la guerra. Los cuerpos quedan allí, yacen inertes, y a los 10 días los recogen, pero les extraña que este soldado, o los otros estaban empezando ya el proceso de descomposición, pero observan que este hombre, este individuo, pues ese proceso no se había iniciado, pero bueno, los recogen todos y los llevan sobre una pira funeraria. Al cabo de 2 días, eso lo cuenta Platón, al cabo de 2 días, este señor, Er, se despierta y dice, tengo un mensaje, tengo algo que os tengo que transmitir. Y dice, he estado en el umbral, he estado en el otro lado, he acompañado a muchos de mis compañeros soldados que fallecieron en la batalla y yo iba junto con ellos. Íbamos por un valle, íbamos por un camino y llegábamos a un sendero que se dividía 2 bifurcaciones hacia abajo y 2 bifurcaciones hacia arriba, 2 caminos hacia arriba. Y en medio había un tribunal en el cual habían 3 jueces y en el cual cada uno que iba llegando, según como había sido su vida, según habían sido sus obras, pues los que habían hecho el bien les ponían un cartel con las virtudes que poseía y entonces seguía el camino hacia el cielo, ¿no? Digamos, hacia la plenitud. Y los que habían hecho mal, esos tenían que ir hacia abajo, por el otro camino hacia abajo, pero con un cartel detrás en la espalda en la que hablaba de las faltas. Cuando llegó mi turno, comenta este soldado, me dijeron, tú no. Dice, a ti todavía no te ha llegado el tiempo. Dice, tú tienes la misión de volver y contar lo que aquí has visto. Y efectivamente, él volvió y contó, junto con las personas con las que se encontraba, contó esa situación. Por lo tanto, el tema de la vida después de la vida, experiencias cercanas a la muerte, no es un fenómeno nuevo, es tan antiguo como el propio ser humano. Lo que ocurre es que el foco de atención en estos temas no les hemos puesto la debida atención, valga la redundancia, durante los siglos, durante el tiempo, porque era algo, como digo, que estaba un poco guardado y catalogado para las religiones, ¿no? Y podríamos mencionar muchos más, simplemente voy a mencionar otro que en otras charlas también hemos comentado, que curiosamente es una obra del Bosco, del siglo XV, que él pintó una serie de
de cuadros en los cuales quería representar el cielo, el infierno, el purgatorio, etc. Y en el cuadro precisamente titulado La ascensión al Empíreo, la ascensión al cielo, pues qué curioso que se le ocurrió al autor, al Bosco, pintar pues como ese túnel y esa luz al fondo, que es hacia donde llegan la gente que está elegida, ¿no? La gente que tiene que ir digamos, a los planos espirituales superiores, ¿no? Hacia esa gran luz, ¿no? Que se denomina. Qué curioso que es lo que en las experiencias cercanas a la muerte pues todos hablan, de que ven como una oscuridad, de repente ven una luz y como un túnel que ¡pum!, se ven transportados y acuden hacia esa luz, ¿no? Y esto es algo que también es una obra que está en el Palacio Ducal en Venecia y que se puede ver, ¿no? Bien, pero vamos a ir ya a nuestro amigo Raymond Moody, que, como os decía, de verdad he disfrutado releyendo sus obras, y un hombre, desde luego, que está haciendo una labor verdaderamente encomiable, porque es que él escribió Vida después de la vida, pero no se quedó ahí. A lo largo de los años ha seguido profundizando, como vamos a ver un poquito a lo largo de esta exposición. Él nos habla de las fases de la experiencia. Él entrevistó a miles de personas que estuvieron al borde de la muerte, y hay un denominador común en todos ellos, ¿no? Llega al hospital, por ejemplo, ha habido un accidente, llega al hospital totalmente inconsciente, y bueno, lo reaniman y tal, pero llega un momento en que lo pasan al quirófano, y en ese momento él se ve, ¡pum!, que se sale del cuerpo, y ve que él se ve fuera, se ve como si estuviera flotando, se ve con un cuerpo exactamente igual al que tenía cuando estaba, digamos, en el plano físico, y desde arriba observa todo el quirófano, ve personas corriendo para arriba y para abajo, y ve un cuerpo que hay muchos que al principio no lo identifican, dicen, madre mía, ¿qué le pasa a ese?, hasta que se dan cuenta de que realmente se trata de su propio cuerpo. Y observa, y sobre esto hay una documentación y una información verdaderamente extraordinaria, de detalles, de situaciones que demuestran que es imposible que el enfermo que está ahí abajo, que está comatoso o ha tenido una parada cardíaca, tiene una parada cardíaca y está clínicamente muerto, pues es imposible que pueda percibir las cosas que él, desde ese otro plano, puede estar percibiendo. No son alucinaciones, no son estados alterados de conciencia, porque uno desde su cuerpo físico no puede observar lo que está ocurriendo en una sala contigua a la que está, ni puede escuchar, por ejemplo, conversaciones de personas que están alrededor, o por ejemplo, como a un señor que una vez le quitaron la mandíbula, se la quitó la enfermera para hacer la reanimación, y lo dejó en un cajón, y luego cuando lo reanimaron, pues le dijo a la enfermera, oiga, ¿me podría devolver la dentadura? Y la enfermera nos dice, ¿cómo que la dentadura? No se acordaba. Y dice, sí, usted cogió la dentadura y le dejó, había ahí un mueble en el cajón tal, usted lo dejó ahí. Y claro, la enfermera se quedó patidifusa, no se acordaba en absoluto, porque claro, en ese trasiego, en ese momento de rapidez, pues muchas veces hacen cosas y luego se olvidan, y el hombre se acordaba perfectamente de las cosas que habían ocurrido, ¿no? Y eso es algo que, indudablemente, es algo que de la ciencia materialista, la ciencia, digamos, convencional, la reduccionista, es muy difícil poder aportar una explicación, porque son detalles y situaciones que están ocurriendo en ese mismo momento y que no pertenecen al pasado, no son recuerdos espontáneos, no son rememoraciones de cosas que han podido ocurrir, no son cosas que están ocurriendo en ese mismo momento, no solo dentro de esa misma sala de quirófano, sino incluso fuera, ¿no? Fuera de ese lugar. Bien, y la mecánica es la que observamos ahí, salir del cuerpo, lo que comentábamos antes con el cuadro del Bosco, que hemos visto ahí como una representación, una luz al final del camino, de repente se encuentran en un lugar verdaderamente maravilloso, en un lugar en el cual pues allí observan una belleza extraordinaria, se sienten en todo momento acompañados por seres que le transmiten un gran amor, una gran bondad. Y esa luz, pues bueno, son ambientes muy felices. También suele ocurrir que suele tener una revisión de lo que ha sido su vida, ve como una película lo que ha sido su vida, pero no lo ve como una persona ajena a lo que está ocurriendo, sino que lo vive de forma en que también es capaz de captar aquello que le ha provocado a los demás. Está sintiendo aquello que ha provocado con sus acciones sobre los demás. Esto es muy interesante, porque eso luego, cuando vuelve a recuperar la lucidez, esto es algo que a la persona le sirve, y de mucho, le sirve mucho.
Y luego, claro, está en un lugar tan paradisíaco, está en un lugar tan afable, tan inefable, tan extraordinario, que no querría volver, y sobre todo cuando tiene un cuerpo que está con muchas dolencias y con muchos entorpecimientos, dices, madre mía, ¿quién vuelve ahí? A mí no me apetece volver ahí, porque con todo lo que he pasado y después de la operación que me están haciendo, lo que tendré que, el posoperatorio, todo lo que tendré que vivir, pues preferiría quedarme donde estoy, ¿no? Pero sin embargo hay una voz, hay algo que te dice, no, debes de volver porque tu misión en la Tierra, tu misión todavía no ha terminado, ¿no? Y ahí es cuando viene, digamos, la siguiente fase, ¿no? Que es de la que vamos a seguir hablando. Vamos a hablar también de otro, este ya sí que es más actual no porque sus investigaciones sean recientes, porque él también en la década de los 60, a este hombre, a Pim van Lommel, un neurocirujano holandés, le ocurrió una cosa muy curiosa. Él cuando terminó los estudios de medicina, la primera guardia que hizo en el hospital, donde estuvo haciendo, digamos, las prácticas, donde empezó a trabajar, pues se encontraron con un caso de un paro cardíaco. Entonces, él, junto con otros médicos, enfermeras y enfermeros, pues fueron allí rápidamente para tratar de reanimar al señor, ¿no? A la persona que estaba allí, que se había quedado muerta, prácticamente muerta, había tenido una parada cardiorrespiratoria. Entonces, claro, todo el protocolo, enfermeras corriendo para aquí y para allá, el desfibrilador, le dan una primera descarga y no reacciona. Siguen masajeando, siguen haciendo, siguen actuando, y así durante unos minutos que parecían una eternidad, y claro, dándose prisa para intentar recuperar al enfermo, y la segunda descarga, ¡pum!, sí que lo recuperan. Entonces, claro, todos se quedan muy contentos, se quedan muy contentas las enfermeras, se quedan muy contentos los médicos, hombre, por fin lo hemos conseguido rehabilitar. Estaban todos contentos, menos el enfermo. Claro, eso a él le sorprendió, dice, oiga, ¿por qué no me han dejado? ¿Por qué no me han dejado? Yo donde estaba muy bien, esto no me lo tenían que haber hecho a mí. Y claro, se quedaron sorprendidos, que me dice, oiga, pero si le hemos... Eso lo explica él muy bien en su obra Conciencia de Conciencia después de la vida, la obra fundamental de Pim van Lommel. Pues el primer capítulo, lo primero que te explica es eso, la primera impresión, la situación con la que se encuentra cuando recién terminada la carrera, se encuentra con que consiguen un éxito recuperando una persona que se había quedado clínicamente muerta, y el hombre quejándose de que, oiga, que donde estaba muy bien, que me hubieran dejado en paz. Claro, eso él ya le hizo pensar, y posteriormente continuó con una línea de trabajo y de estudios. Eso fue en la década de los 60, cuando él terminó los estudios, pero bueno, él siguió investigando, estudió la obra de Raymond Moody, y bueno, estuvo durante 2 años interrogando a supervivientes, más de 20 años de investigaciones, y en el 2001 publicó un artículo en la revista The Lancet, que es la revista más prestigiosa de medicina del mundo, en la cual pues él hablaba de toda esta serie de investigaciones, y era muy crítico precisamente con la medicina convencional, ¿no? Y era muy crítico, por ejemplo, diciendo que la medicina convencional, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, lo ignoran y lo consideran como una anomalía que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y entonces él comenta, dice, una experiencia cercana a la muerte es simultáneamente una crisis existencial y una intensa experiencia de aprendizaje. Tras una experiencia cercana a la muerte, la gente cae en la cuenta de que todo y todos estamos conectados, de que cada pensamiento tiene su impacto en uno mismo y en los demás, y de que nuestra conciencia sobrevive a la muerte física. Es curioso, porque este hombre no es creyente, este hombre no cree en Dios, no cree, digamos, en una vida espiritual al uso, pero sin embargo sí que cree en aquello que él ha ido observando, y él piensa que en esa conexión, que estamos conectados unos con otros, que hay algo que él llama conciencia que sobrevive, no le llama alma ni le llama espíritu, digamos que utiliza otra nomenclatura, pero él dice que no es creyente en el sentido que nosotros lo conocemos habitualmente, que eso también tiene su valor y tiene su importancia, porque demuestra que él cree en lo que entiende, y lo que es creencias lo deja aparcado, pero lo otro, más que una creencia, es una evidencia, y para él eso es lo verdaderamente significativo e importante, lo demás no le interesa, y eso es interesante. Es un hombre que también ha estado por aquí, ha venido a España, ha dado conferencias, y es algo muy, muy interesante. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de las experiencias cercanas a la muerte? Pues que las personas que lo han vivido pierden totalmente el miedo, pierden el miedo a la muerte,
porque ya han estado allí, han visto lo que hay y bueno, y luego también, por lo que he comentado antes, esa revisión de la vida, vivirla no desde tu punto de vista egocéntrico, sino vivir tu vida, lo que tú has vivido, pero en función de lo que tú has, las repercusiones que tus pensamientos y tus actos han tenido sobre los demás, y ser capaz de percibir lo que los demás han recibido de ti, pues eso es algo que le da una dimensión a la persona totalmente distinta. Entonces lo que ocurre es que los valores que podía tener hasta ese momento, de a lo mejor de trabajo, de dinero, de tal, de diversión, pues a lo mejor no, seguro que se invierten, y entonces ya le da otro valor a la vida, le da más valor a la familia, le da más valor a una buena conversación, a los pequeños detalles de la vida, a escuchar a la gente, a querer a la gente, porque es que además hay algo que es muy, muy importante, y en eso coincide tanto Raymond Moody como sobre todo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y coinciden todos. El objetivo que ellos perciben en base a la experiencia que tienen, o el objetivo que tenemos todos en la vida, es crecer en amor y conocimiento. Pero ¿de qué clase de amor estamos hablando? No estamos hablando de un amor material, estamos hablando de un amor incondicional. Un amor incondicional que significa que yo te quiero sabiendo que tienes los defectos y sabiendo que eres como eres. Y entonces el principal problema que yo tengo para poder desenvolver ese amor es mi intolerancia y mi intransigencia y mi fanatismo. Esos son mis mayores obstáculos. Yo tengo que aceptar que eso no significa connivencia, eso no significa que yo tenga que comulgar o tenga que estar de acuerdo con lo que los demás hagan o con lo que los demás digan o piensen, pero es aceptar a las personas tal y como son. Y yo tengo mi obligación de tener a todos, absolutamente todos, de aprender a tener un amor incondicional absolutamente hacia todos. Y para poder aspirar a ese tipo de amor incondicional que no es intransigente, que no es intolerante, requiere de un esfuerzo en el cual mis egoísmos, mis orgullos, mis vanidades y una serie de cosas me las tengo que dejar a un lado. Es el amor por un lado. Y el conocimiento, ¿qué clase de conocimiento? No es un conocimiento exclusivamente académico, es un conocimiento del alma, es un conocimiento de las personas, es un conocimiento vivencial de la propia vida, ¿no? El saber, el vivir el aquí y el ahora, el vivir el presente, dejar el pasado, porque el pasado ya pasó, no podemos hacer nada sobre él, pero sí aprender y vivir el presente, porque el futuro tampoco lo conocemos, y sabemos que en cualquier momento, como esas personas ya han vivido esa experiencia, saben que en cualquier momento la enfermedad o una situación crítica o otro accidente, que a lo mejor ha podido vivir alguno, otro accidente se te puede llevar por delante y se ha acabado. Y depende mucho la situación que nosotros podamos vivir en el futuro, lo que nosotros hagamos ahora. Y es básicamente eso, aprender al amor incondicional y al conocimiento, o si queremos mejor llamarlo, sabiduría, ¿no? Eso es lo que es muy importante. Es curioso porque al final del libro Vida después de la vida, la primera obra que salió en 1975, cuando prácticamente este tema era un tema casi tabú, el libro termina con esta frase, que yo la anotaba aquí y os la quiero comunicar. Dice: en este caso, sería cierto que no podemos comprender plenamente esta vida hasta que sepamos algo de lo que hay más allá. Es decir, que la muerte, la conclusión a la que llega Raymond Moody, es que la muerte es muy importante para poder entender la vida. Hoy día se habla mucho, por ejemplo, del tema de la autosuperación, del coaching, del tema de la superación personal, del liderazgo, etcétera, pero muchas veces nos dejamos por el camino que el éxito no consiste en conseguir cosas materiales o aspiraciones exclusivamente desde el punto de vista material, que todo eso también está muy bien, sino que deberíamos de buscar aspiraciones que tengan en cuenta esa muerte, pero no como algo negativo, como algo que termina, sino como algo positivo, ¿no? Como algo en el cual después vamos a vivir determinadas experiencias. Y ahora sí que hay una cosa muy interesante que, preparando esta conferencia, me lo encontré y digo, esto lo voy a compartir con vosotros. Hemos hablado al principio de que cuando se produce la muerte clínica, él se ve fuera, el individuo se ve fuera del cuerpo y ve
ve a los médicos que están corriendo, que están tratando de reanimar, y él se ve con un cuerpo exactamente igual que el que tenía ahí abajo, exactamente igual. Lo único que, por ejemplo, si era ciego, pues ha recuperado la vista. Si le faltaba una pierna, pues se ve con las dos piernas, y se encuentra totalmente restablecido, ¿no? No le falta ningún órgano ni le falta ninguna cosa. Ese cuerpo, el espiritismo, la doctrina espírita, lo denomina como periespíritu. Es un cuerpo que es idéntico, es semimaterial, y otros le llaman cuerpo astral o cuerpo espiritual, y eso es algo que no es nuevo, es algo que ya en la antigüedad, si le echamos un vistazo al Nuevo Testamento, nos encontramos con que en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, fijaros qué cosa más curiosa. En los capítulos 40, 42 y 50 dice lo siguiente: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Fijaros bien, ahí está hablando San Pablo, en esas cartas que le mandaba a la comunidad cristiana de Corinto, está hablando de dos tipos de cuerpos: uno los cuerpos celestiales y otros los cuerpos materiales, y que cada uno tiene un distinto totalmente diferente. Y luego en el 42 redunda más y dice: así también es la resurrección de los muertos. Resurrección en aquella época significaba la muerte, la vida después de la vida. No pensemos en esas connotaciones religiosas que a veces se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción, ¿qué significa? Que se siembra, nosotros nacemos de una semilla, se forma el feto, nacimos, y eso se va corrompiendo, se va desarrollando, pero se va corrompiendo y tiene una fecha de caducidad. Pero resucitará, ¿cómo? Resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque ya no depende del cuerpo humano, ya no depende del organismo. Y termina: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahí lo deja bien claro: el cuerpo es el cuerpo. Ni la corrupción hereda la incorrupción, es decir, que el cuerpo corrompible no puede heredar un cuerpo incorruptible. Son cosas totalmente distintas. Ahí yo creo que San Pablo, Pablo de Tarso, lo deja totalmente claro lo que es este tema. Y luego, pues continuando, tenemos también el caso porque como decía antes, Raymond Moody siguió profundizando, no se quedó solo en ese tipo de experiencias, también trabajó en el campo de las regresiones, pero en el campo de las regresiones también hay otros especialistas que son tan válidos o incluso han profundizado mucho más que él. Pero en el caso de Raymond Moody, desarrolló un trabajo que considero que también es muy interesante, y son las experiencias que ya no solo vive el propio enfermo, sino que viven las personas que están a su alrededor, que le están acompañando, incluso a veces los propios médicos y las propias enfermeros o enfermeras. Y una situación verdaderamente interesante. Casos, por ejemplo, de que se ilumina la habitación, de que ven seres de luz, que de repente en la habitación se llena de una paz y una serenidad extraordinaria, se ve como el enfermo está en los estertores de la muerte, está en la etapa final, las últimas chispas, digamos, de vida, pero sin embargo se le nota ya una paz y una tranquilidad, y de alguna manera muchas veces cuentan algunos casos que de alguna manera es como si espiritualmente los familiares que están aquí acompañaran al que acaba de dejar su cuerpo físico, lo acompañan hasta cierto punto, y luego ahí ya él sigue su camino y los otros vuelven a su vida normal, ¿no? He traído aquí, que quiero compartir con vosotros, he traído aquí una experiencia que descubrí, me encontré por casualidad un día por internet, y lo quiero compartir con vosotros. Esto tiene que ver con el tema de destellos de la eternidad, y es un caso anónimo de un señor que en un artículo de internet pues hablaban sobre estas cosas, y este señor, pues en esos comentarios que se colocan debajo, que hay gente que cuenta su experiencia y tal, y comentó esta experiencia, y yo lo recogí y me lo guardé. He intentado contactar con él, pero lo he buscado, pero ya no lo he encontrado. Ojalá algún día, si esta conferencia la ve y se identifica, por favor, que se pusiera en contacto con nosotros, porque es que es un testimonio, desde luego, muy sencillo y muy emotivo. Dice: 12 de julio de 2012, el 4 de agosto hará un año que se fue mi padre, y digo se fue y no se murió.
no porque quiera pensar que fue así, o porque ese sea mi consuelo, sino porque así lo vi y así lo viví. Lejos de ser la experiencia amarga y traumática que yo esperaba, fue la experiencia más intensa que he vivido hasta ahora. Yo nunca he sido creyente. Como mucho me consideraría agnóstico. Mi padre tampoco era para nada creyente y desde luego no tenía ningunas ganas de morir. Digo esto para dejar claro que la experiencia que tuve no era por haber estado influenciado de alguna manera en este sentido. Esto lo quiere dejar el muchacho bastante claro. Mi padre había tenido una hemorragia pulmonar como consecuencia de una metástasis. Cuando ingresó en urgencia, los médicos me dijeron que apenas viviría unas horas. El caso es que después de 4 días aún seguía vivo. Los médicos no se podían explicar cómo seguía allí. Durante esos 4 días, mi hermana y yo no nos separamos de su lado, pues esperábamos su muerte en cualquier momento. Él estaba sedado y no mostraba ningún signo de que fuera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Curiosamente, y no sé cómo sucedía, había ocasiones en que notaba perfectamente que me hablaba, de alguna manera, y me decía lo mucho que nos quería. Además, comprendí claramente que estaba vivo por amor hacia nosotros y me di cuenta del esfuerzo que eso le suponía. Cuando volví de comer algo el 4.º día, mi hermana me dijo que acababa de irse la doctora de paliativos y que le había dicho que mi padre estaba esperando que le diéramos permiso para partir y que hasta que no lo hiciéramos él aguantaría lo imposible para seguir ahí. A mí eso me pareció algo surrealista, pero dada la situación me armé de valor y me puse a un lado de la cama. Mi hermana estaba al otro. No sé por qué razón puse mi mano sobre su corazón. Notaba su latido perfectamente. Le dijimos lo mucho que le queríamos, que se podía ir tranquilo, que nosotros estábamos ya preparados para seguir solos y que ya era hora de que pudiera descansar. Fue decirle adiós, papá, hasta pronto, y su corazón dejó de latir. Me quedé sorprendidísimo, pero ahí no había acabado todo. Inmediatamente noté, vi o sentí cómo salía de su cuerpo y me atravesaba y se iba. Miré a mi hermana y por la cara que tenía supe que estaba sintiendo lo mismo que yo. Empezó a decir, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Inmediatamente nos embargó una paz como nunca había sentido. Todo me parecía maravilloso. No sé si la habitación se iluminó de alguna manera, pero fueron unos segundos o minutos, no sé, en los que desde luego tuvimos un destello de eternidad. Miré el cuerpo de mi padre y tuve la sensación de ver una funda vacía. Vi perfectamente que él ya no estaba allí. En ese momento no me hubiera importado en absoluto si hubieran cogido ese cuerpo y lo hubieran tirado directamente a la basura. Cuando salimos del hospital, mi hermana y yo estábamos casi eufóricos. Sí, aunque cueste creerlo, a mí el primero. Es más, si acaso me sentía mal y era por sentirme tan bien. ¿Es esto una especie de muerte compartida? No lo sé. Por supuesto que le echo de menos y creo que no hay día que no me acuerde de él, pero tanto mi hermana como yo no hemos pasado por ningún tipo de duelo. Pero lo que más me sorprende es que a pesar de que mi padre nos visitaba a diario y su relación tanto con mi hermana como conmigo era muy intensa y era un abuelo maravilloso, mis hijos y mis sobrinos están perfectamente como si nada hubiera pasado. Lo único que sé es que lo que vi fue real, no fue una alucinación. Mi hermana sintió lo mismo. Eran las 4 de la tarde y no estaba soñando. Estaba perfectamente sereno y hacía tiempo que había asumido que la muerte de mi padre era un simple proceso biológico que seguía su curso. Lo único que sé ahora es que somos algo más que un cuerpo biológico, que hay algo más. ¿Alma? No lo sé. Solo sé que eso, que era mi padre, salió de su cuerpo y se fue. Yo lo vi. Desde luego es un testimonio que yo cada vez que lo leo me sobrecoge, ¿no? Porque ya digo, es algo espontáneo que el muchacho o este señor lo escribió de una manera natural en un foro perdido, en una página web, y lo leí de verdad que me causó una impresión verdaderamente muy grande, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta otra cosa, porque claro, se habla mucho de la muerte, pero también hemos de tener en cuenta lo que es la transición, ¿no? Y por ir un poquito más rápido, porque ya se nos está echando el tiempo y me gustaría luego que hubiera un poquito de coloquio, sería hablar un poco de lo que es la transición, porque claro, hemos de pensar, y tal y como nos lo explica, porque hemos hablado de Raymond Moody, hemos hablado de otros investigadores, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, hemos hablado de Pim Van Lommel, pero también debemos de hablar de los trabajos que realizaron en su día, a finales del siglo XIX,
Allan Kardec y con un equipo de médiums que precisamente realizaban los mismos trabajos, porque es que hay que tener en cuenta una cosa: existe un paralelismo entre las investigaciones de estos científicos prestigiosos que hemos comentado con el trabajo que hizo Allan Kardec, por ejemplo, hace 150 años. Se dedicaban simplemente a observar, se dedicaban simplemente a recabar información, testimonios. La única diferencia es que los que morían y luego volvían, como es en el caso de estos científicos, en lugar de morir y luego volver, lo que hacían era volver en estado espiritual y por medio de intermediarios, que se denominan como mediums, pues recibir una serie de informaciones. Y de la misma manera que estos investigadores descartaban aquello que era dudoso y aquello que podía ser fantasioso o que no tuviera ningún sentido o ninguna lógica, en el caso de Allan Kardec hizo exactamente lo mismo. Es un método de trabajo riguroso y exactamente idéntico. Y lo curioso, lo más anecdótico del caso es que coincide perfectamente lo que esos espíritus le transmitían a Kardec por mediación de estas personas que tenían esas facultades psíquicas, coinciden perfectamente con las investigaciones y con los testimonios de estas personas. Hablamos de adultos como también hablamos, que no lo he dicho, de niños. Los niños no pueden estar contaminados, los niños dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, no pueden tener una doble intención, es muy difícil. Y eso es algo que estadísticamente estos científicos lo han podido comprobar y lo han podido corroborar, ¿no? Y entonces, en base a esas investigaciones, tanto de Allan Kardec como a través de la mediunidad como de estos científicos, nos hablan de lo que es la transición de la muerte. Y claro, Kardec nos habla de que la turbación es el estado normal en el momento de morir, es decir, que la transición no es algo que se produce automáticamente, requiere de un tiempo. El tiempo de duración es indeterminado, es algo que depende de unas personas a otras. El fluido perispiritual se desprende poco a poco de los órganos corporales. El estado moral, el estado espiritual del ser también influye mucho para que esos lazos se rompan con más facilidad o con menos facilidad. Y eso depende del grado de identificación. Y luego también el tema de las creencias también influyen, porque muchas veces hay personas que desencarnan y en base a esas creencias creen que van a ir al cielo o que van a ir al infierno, pero se encuentran con una realidad muy distinta. Y la realidad es que continúan viéndose con su propio cuerpo y que continúan viviendo, que continúan pensando exactamente igual y que se siguen identificando con las mismas cosas. Lo único que esa realidad que le envuelve pues empieza ya un poco de alguna manera a cambiar. Quería también detenerme un poquito en el tema de los suicidas. También hay un trabajo importante realizado por estos investigadores de personas que han intentado suicidarse pero no lo han logrado. Bendito error, ¿no? El conseguir que no fallecieran. Y desde luego sus manifestaciones coinciden exactamente lo mismo que lo que recibió Kardec a través de los espíritus que se habían suicidado y que por medio de estas mediunidades de distinta naturaleza pues recababan esa información hablando de que los problemas no se resolvían. El hecho de estar ya sin cuerpo físico, la impotencia de ver que ya no puedes hacer nada porque aún antes aún podías hacer algo, pero esos problemas continúan intactos. Y luego hay otra cosa, hay algo ahí en lo cual aquello, de la manera en que la persona se ha podido quitar la vida, pues eso es algo que es como un bucle que se va repitiendo y se va digamos repitiendo constantemente, ¿no? Y claro, en el caso de las personas que han intentado suicidarse pero no lo han conseguido, pues esa idea totalmente desaparece porque se dan cuenta de una serie de errores graves que desde luego no son necesarios, ¿no? Sí, desde luego el tema del suicidio es algo que necesitaríamos que existiera una educación sobre la muerte y que nos despejaron un poco las dudas respecto a lo que hay después de la vida. La incertidumbre de lo que hay después de la vida es lo que muchas veces lleva a las personas a este tipo de situaciones. Y el suicidio no habría que educar no solo desde un punto de vista espiritual, que también, desde luego, es importante, sino incluso también desde el punto de vista de la gratitud. La gratitud en el sentido de que muchas veces nos ponemos el foco en la vida en aquellas cosas que nos van mal, pero nos olvidamos de la infinidad de cosas
de las que nos van bien. Y hace muy poco hemos recibido un audio, un vídeo de un compañero nuestro, que no sé si está por aquí hoy o no ha venido todavía, en el cual pues una psiquiatra recibe en su consulta, lo voy a contar rápidamente, recibe en su consulta a un señor ciego de 40 años que estaba con depresión. Y entonces esta doctora, pues se ve que le pilla en un momento así de ímpetu, le dice, oiga, pues usted no tiene que tener para nada depresión, porque, oiga, mire, le voy a poner unos deberes, después de haberlo escuchado, escríbame en un papel las cosas buenas que a usted le pasen en la vida. Y cuando lo tenga, pues entonces usted ya vuelve. Lo trata así un poco de unas maneras así un poco ariscas, ¿no? El hombre se va y vuelve al cabo de una semana, pero con un maletín. Y entonces la señora, la doctora, cuando ve el maletín, dice, bueno, este hombre, ¿qué es lo que trae aquí? Y abre el maletín y habían 4 o 5 cuadernillos. Y entonces la señora dice, ¿pero esto qué es? Dice, no, usted me ha dicho que escribiera las cosas buenas que me ocurren en la vida, y yo pues le he traído en un maletín, le he traído pues todo lo que se me ha ocurrido y he llenado pues 5 libretas. Total, que la señora pues coge una libreta al azar y abre por una página cualquiera y empieza a leer y empiezan a caerle las lágrimas, porque empieza a leer y se empieza a dar cuenta de que las cosas buenas que le pasan, pues por ejemplo, el acostarse con sábanas limpias, el notar el agua caliente en la ducha, las burbujitas de las bebidas azucaradas, las burbujitas esas que te impactan en la nariz, y una cantidad de cosas que la mujer se queda diciendo, Dios mío, si en realidad la que debería de estar deprimida soy yo, no usted. Y claro, se pone a llorar y el hombre dice, oiga, que he hecho algo mal. Y dice, no, si usted lo ha hecho muy bien. El problema es que me estoy dando cuenta de una serie de cosas, usted me acaba de dar una lección muy grande. Y que por cierto le dice, oiga, que el hombre le dice, oiga, que la depresión se me ha pasado. Hombre, claro, la depresión se le había quedado a ella de darse cuenta de la inconsciencia que muchas veces tenemos el ser humano, ¿no? De no saber apreciar miles de cosas que ocurran a nuestro alrededor y que tenemos y que no le damos ninguna importancia. Y eso también debería de ser la base de la educación de las personas, porque eso prevendría también muchos suicidios. No solo una educación espiritual de mayores o creencias o de otro tipo de creencias, sino de saber valorar lo que tenemos, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, quiero ir terminando, tengo aquí más, pero bueno, voy a ir concluyendo, porque aquí quería haberos hablado del caso de esta medium, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión, los paralelismos de los que os he hablado. Y Allan Kardec dice cosas muy interesantes, dice, para que la humanidad se esfuerce por su propia purificación, reprimiendo sus malas inclinaciones y dominando sus pasiones, es necesario conocer las ventajas del futuro. Quien tiene el futuro espiritual le da poca importancia a los incidentes del camino y se resigna con más facilidad ante las vicisitudes de la vida corporal. Es decir, si nosotros investigamos, si nosotros analizamos y estudiamos lo que es la vida espiritual, sin ninguna duda, y lo que hay después de la muerte, sin ninguna duda que podríamos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y tenemos esos testimonios que nos deberían de servir de mucho. Es como el mito de la caverna de Platón, y una experiencia cercana de la muerte es como el ejemplo que pone Platón, de uno que de repente se encontrara sin las cadenas, saliera afuera, viera lo que hay en el exterior, lo que es realmente la vida, y volviera y lo contara. Y que la gente, lógicamente, como no han visto otra cosa y no han salido de allí, no se lo creen. Pero estamos ya en un punto de madurez suficiente a nivel espiritual, considero yo, de información y de una serie de cosas que nos permiten ya salir del terreno de las creencias, de la fe ciega, para comprender muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero que no le estamos dando la suficiente importancia. Yo me gustaría, aquí, casi ya para finalizar, prácticamente para finalizar, me gustaría que os quedarais con esta imagen. Son 2 imágenes distintas, pero no son tan distintas. Por un lado vemos un cuadro, el cuadro creo que es de un tal Julio Romero, es el duelo por la muerte de una mujer, y el otro es pues una despedida en el aeropuerto de una familia. Se va el padre y la niña está despidiéndose del padre. Observamos los 2 cuadros y veremos que hay una diferencia. Sí que es verdad que es una separación. En el caso de la mujer muerta es una separación. La otra también es una separación, pero en realidad, si nos damos cuenta, son separaciones temporales. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que la niña y la esposa del señor del aeropuerto saben a dónde va
y sabe lo que va a hacer, y sabe que aunque no lo tengan físicamente al lado, saben que va a estar trabajando y va a estar haciendo cosas, va a estar en un lugar seguro. En el otro caso, en la medida en que el ser humano sea capaz de profundizar en el tema de la muerte, perderemos toda esa parte negativa, lúgubre y oscura respecto a la muerte, y entonces se convertirá, pues como esta imagen se trasladará a la imagen de la derecha, ¿no? Será una situación en la cual las personas se irán y bueno, y no pasa absolutamente nada, como le ocurrió a esta señora. Lo voy a comentar así rápidamente. Esta señora, Zilda Giunchetti, fue un caso muy curioso. Ella, mujer espírita, medium de incorporación, y perdió sus dos hijos, a Drausio y a Diógenes. Drausio, con 23 años, estaba a punto de terminar los estudios. Su hermano, y a punto de casarse también, tenía una novia, Cristina, y su hermano Diógenes con 16 años. Un accidente de tráfico y a la madre se entera, pierde los dos hijos de manera brutal. Claro, esta mujer tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, orar mucho y tener que sacar fuerzas de flaqueza para poder soportar un golpe, un impacto tan gordo. Pero ¿qué ocurrió? Por mediación de la mediunidad de Chico Xavier recibió mensajes en un primer momento en el cual hablaban de que estaban bien y tal. Y ella, su mediunidad evolucionó. Ella, aparte de ser una mediunidad vidente, aparte de ser una mediunidad de incorporación, se le despertó una facultad que ella la tenía semiadormecida, que en alguna ocasión se la había presentado, pero a partir de esa situación se le multiplicó. Y es una facultad que ella denominaba de desprendimiento. La facultad de desprendimiento, ella lo explica, que es una situación en la que ella se ponía a orar y entonces salía de su cuerpo, pero no lo hacía cuando ella quería, sino cuando espiritualmente sus guías lo permitían, y la sacaban a ella de su cuerpo y la llevaban. ¿A dónde la llevaban? La llevaban a visitar a sus hijos. ¿Y sus hijos qué es lo que hacían? ¿Estaban en el cielo? ¿Estaban en el purgatorio? ¿Estaban en el infierno? No. Sus hijos estaban estudiando. Bueno, en un primer momento los llevaron a un hospital en el mundo espiritual, un hospital similar al que conocemos aquí, y allí pues estuvieron rehabilitándose, y ella de vez en cuando, a través de la oración, se desprendía, iba a visitarlos y hablaba con ellos con total naturalidad. Es como esto lo vengo a comentar por lo de la imagen de antes. Y luego, ¿qué ocurrió? Que cuando ya se recuperaron, porque eran espíritus bastante adelantados, pues el niño, ¿a dónde tenía que ir? Iba a la escuela. El niño seguía yendo a la escuela. ¿Por qué? Pues porque en el mundo espiritual se sigue aprendiendo, hay profesores, hay una actividad en el mundo espiritual mucho más amplia de lo que nos podemos imaginar. Allí no es una nebulosa en la cual la gente está contemplándose y con unas alas volando por encima de las nubes. A ver si nos lo quitamos eso ya de la cabeza. La vida espiritual es actividad y mucho más fuerte y revolucionaria que la que conocemos aquí. Aquí estamos limitados por el cuerpo físico. Un día te levantas con dolor de cabeza y ese día no haces nada. Allí no hay ese tipo de problemas. O sea, hemos de darnos cuenta, y esta mujer en sus obras, que se pueden descargar, está en internet, la primera que fue Pérdida de seres queridos y Muerte es vida, ahí ella lo explica perfectamente. Y es su experiencia y bueno, y eso le sirvió de consuelo, que aunque ella reconocía que dice, hombre, hubiera preferido tenerlos aquí a mi lado de carne y hueso, pero bueno, era su destino, era su obligación o su destino que tuvieran que morir de esa manera trágica por situaciones del pasado, pero lo asumían perfectamente. Y bueno, voy a terminar con una frase. Las experiencias cercanas a la muerte, desde mi punto de vista, son una manifestación poderosa de la misericordia divina. Nos trae este mundo, aunque sea por un instante, las realidades que nos esperan después de esta vida, sirviendo de estímulo para fortalecer la fe y la esperanza en el porvenir. Bueno, ahora ya, muchas gracias por la atención y ya me pongo a vuestra disposición para las preguntas. Como no hay micrófono a la sala, cuando te hagan una pregunta, repite tú la pregunta. Ah, vale. Bien, supongo que habrá muchas preguntas. Lo que pasa es que tenemos el tiempo limitado porque sobre las 8:30 nos tenemos que ir al hotel, los que estamos en la actividad de las jornadas, que si hay alguien que quiera acercarse por allí, bueno, creo que lo ha comentado ya Joaquín, pero lo comento yo también, mañana a partir de no sé qué hora, a partir de las 9:30 se pueden pasar por el hotel Robert Palace y allí continuaremos hablando de estos temas. Mis compañeros tienen temas complementarios a lo que se habla hoy,
que se van a seguir hablando y con toda libertad pueden venir allí, escuchar, participar, preguntar, opinar, todo lo que ustedes quieran. Y ahora sí que ya me pongo a disposición del público para todo lo que sea capaz de contestar, contestaré. Yo sé que es un tema, desde luego, a mí me apasiona, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, a mí sin duda me apasiona porque considero que es una de las pruebas definitivas. Sí. No, te quería preguntar, buenas tardes. Buenas tardes. Que podríamos hablar de la película de Nuestro Hogar, igual les podría interesar, chicos, Javier. Sí, claro. Sí, de alguna manera lo hemos hablado porque el caso de esta señora, de la doctora, sí, del caso de esta señora, de Zilda Giunchetti, donde van sus hijos, es como algo parecido a lo de Nuestro Hogar. O sea, en el caso de Nuestro Hogar, a este señor lo recogen, a Andrés Luiz lo recogen, está en un hospital y ya se va recuperando, luego se entrevista con personas y el hombre va haciendo continúa con sus trabajos. En el caso de esta señora es exactamente lo mismo. Me refiero. Sí, bueno, sí, claro, la película es muy recomendable. La película Nuestro Hogar yo recomiendo. Lo que pasa es que, claro, es una película que para una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento puede sonar a fantasía, ¿no? Pero es bueno empezar y profundizar y darnos cuenta, es muy importante que nos demos cuenta de que la vida en el mundo espiritual es una vida de mucha actividad. Y allí se trabaja, allí se estudia, allí se perfecciona. Y lo bueno es que precisamente lo que nos demuestran estas experiencias es que le están ocurriendo a diario a personas de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las creencias, personas ateas, personas de todo tipo, de todo color y de toda condición, con lo cual ahí no puede haber una motivación de fraude o no puede existir ahí una motivación de otra naturaleza, y eso es algo que nos debería de hacer pensar, ¿no? Por eso deberían de hacerles un gran homenaje y poner en valor. Yo creo que no se les ha dado el reconocimiento suficiente a Raymond Moody y a estos doctores que hicieron un trabajo en su día cuando tuvieron que nadar contra corriente, porque en aquellos tiempos era muy difícil. Incluso, yo recuerdo, le estuve leyendo hace poco a Raymond Moody, que incluso decirle religiosos de confesión, no sé si eran protestantes o católicos, da igual, de decirle, oye, eso de vida después de la vida, eso déjelo estar, eso no le corresponde a usted investigarlo, eso es algo que, como diciendo, eso a usted no le corresponde. Y el hombre tener la elegancia de contestar a esas personas, de no enfadarse, de no atacar, o sea, una sabiduría, unas personas con una sabiduría y una sapiencia verdaderamente encomiable. ¿Alguna pregunta? A ver, por aquí. Una. Sí. Yo quería que estableciese, si es posible, algún paralelismo entre las experiencias cercanas a la muerte que estás comentando y el acto del sueño en sí mismo, es decir, la vigilia. Sí, como no tenemos micrófono, si estás preguntando el paralelismo entre experiencias cercanas a la muerte y lo que son las experiencias oníricas o lo que es el sueño, pues el sueño no es ni más ni menos precisamente eso, el desprendimiento del espíritu de la materia. ¿Qué ocurre? Que estamos todavía en un tipo de mundos, y a lo mejor a alguien le puede chocar un poco lo que voy a decir. Estamos en un mundo en el cual la materia es muy grosera, en el sentido de que el espíritu no tiene... La mayoría de espíritus que encarnamos aquí no tenemos todavía la suficiente capacidad como para dominar el cuerpo físico, dominar la materia y tener esas percepciones que hay personas que ya las tienen. Sí que se nos ofrece la posibilidad de, a través de las facultades mediúnicas, de tener un avance, de tener unos adelantos, de tener algo, y a través de esas experiencias cercanas a la muerte para entrever lo que hay después. Pero eso es algo que en la medida en que el ser humano vaya evolucionando, la materia será menos entorpecimiento y el espíritu irá dominando. ¿Por qué digo esto? Pues porque el cuerpo físico nace y no sabe nada. O sea, ¿quién conduce el coche? El conductor. El motor, todo es nuevo. El coche cuando sale de fábrica, todas las piezas, todas son nuevas. Ese coche no sabe lo que es la carretera todavía, no ha sufrido ningún golpe todavía. Pero el conductor sí, el conductor es el que tiene que controlar y manejar. En la medida en que el espíritu sea capaz
de ir controlando ese coche, pues se irá identificando cada vez más con la vida espiritual, y esto que hace esta señora pues será algo pues muy cotidiano, será totalmente cotidiano, y la imagen esa que hemos visto antes del duelo desgarrador, de dolor, de sufrimiento, se me ha muerto mi hija, ya no la voy a ver más, eso es falso, porque además hay que tener en cuenta otra cosa: durante el sueño muchas veces a esos seres queridos los vemos y estamos con ellos. Lo que pasa es que el cuerpo físico, como es tabla rasa, como no lo ha vivido, no lo ha registrado el cerebro, el espíritu no tiene todavía la suficiente capacidad ni la suficiente madurez como para poder asimilar ese tipo de experiencias. Y de hecho hay algunas veces que las tienen y las recuerdan, pero dice, fíjate tú qué tontería, he soñado que estaba con mi padre o con mi madre y tal, pero dices, bueno, ya está, y a lo mejor efectivamente has estado con él, has estado con ella, con lo cual ese sentimiento desgarrador de que se me ha ido un familiar no es verdad, no se van. Digamos que pasan a otro estado de conciencia, a otro nivel de conciencia, a otro estado espiritual, y continúan con su trabajo de la misma manera que en una familia, pues a un miembro de la familia le sale un trabajo en el extranjero y se va a trabajar al extranjero y no pasa nada, ¿sí? No lo tienes al lado, pero sabes que está trabajando, sabes que lleva una actividad, se está relacionando, y eso es bueno para él y es bueno para la familia. ¿Por qué no va a ser esto igual? Esto es exactamente igual. Y eso es algo que, en la medida en que vayamos progresando, en la medida en que vayamos educándonos y vayamos madurando, pues estas cosas las iremos viendo cada vez con más naturalidad. Pero claro, siempre tiene que haber gente medio loca, como es el caso nuestro, y de muchos, que tienen que ir abriendo un poco el camino, de decir, señores, que hay vida después de la vida, que todo esto no se puede conceptuar como anomalías, que esto es algo mucho más profundo y mucho más serio, y que esto nos sirve de mucho, no para estar pensando en la muerte, pero sí para saber que, bueno, que ahora estoy aquí y yo tengo un proyecto de futuro. Ojo, pero ¿un proyecto de futuro de qué? Un proyecto de futuro que empieza ahora, pero me moriré y seguiré trabajando después. Seguiré trabajando exactamente igual que hasta ahora, en otro plano de vida, pero claro, para que las condiciones mías mejoren, tendré que hacerlo bien aquí, porque si aquí no lo hago bien, resulta que las tareas que he venido a cumplir no las cumplo, y encima después asumo una serie de responsabilidades por los errores que he cometido y por el daño que he podido causar a los demás, que esas personas que han vivido esas experiencias y han revisado su vida, lo han visto perfectamente, es que han sentido lo que han provocado los demás. Y luego, claro, esas personas cuando vuelven, algunas se les despiertan facultades psíquicas, muchos, y claro, desarrollan un grado de sensibilidad porque ya se dan cuenta de que lo que yo le hago a mi hermano, eso en él le provoca una reacción, y eso ya lo tengo que cuidar. Y luego lo que hemos hablado tan importante del amor. Yo te tengo que aceptar, o me tienen que aceptar, y yo tengo que aceptar a los demás tal y como son. Yo no soy quien para cambiar a nadie, porque aparte no tengo capacidad para cambiar a nadie, pero la tolerancia, la comprensión, son de las cosas, la paciencia, son de las cosas más difíciles del mundo. Pero hemos venido a desarrollar y aprender el amor incondicional, que es al final, a la conclusión a la que llegan estas personas, y al conocimiento, la experiencia, la sabiduría, no solo el conocimiento material. Más preguntas. Sí. Yo tuve una experiencia muy parecida a lo que acaba de decir usted. Mi hermana falleció joven, con 50 y tantos años. Estuve con ella mucho tiempo cuidándola. Pues nada, fue llegar a la casa, ponerme a hacer la cena, y me se envolvió un aire caliente y una tranquilidad y una paz, y un abrazo, me noté un abrazo, y enseguida me di cuenta que había sido mi hermana, que me había abrazado y había venido a despedirme. Sí. Pero eso es, si no lo vives, no sí, te lo puedes imaginar. Sí. Es que vi una cosa como si te pararan el tiempo y te abrazaran, y una calorcita que tenías por el cuerpo. Sí. El vello se me puso de punta, los pelos me se encresparon también. Y yo dije, madre mía, yo digo, mi hermano está aquí. Lo presentí, y es que fue. Sí, y eso, claro, y hay que darle la credibilidad porque es totalmente cierto. Yo lo sé, esto lo he vivido yo. Sí, pero claro, y eso es lo que, con esas cosas con las que nos tenemos que quedar, y darnos cuenta de que la muerte no tiene esa significación que nosotros le damos, porque muchas veces ese egoísmo, mira, voy a contar una anécdota, y luego pasamos ahí una anécdota. Hubo un caso que explica, creo que es el doctor Moody, de una señora, y están los familiares, y tuvo varias paradas cardíacas, tuvo 4 o 5 paradas cardíacas, y era una familia muy religiosa,
la familia orando, que por favor, el padre pidiéndole al Padre Celestial que no se vaya, que tal. Esta señora tuvo una parada cardíaca, la reanimaron, se recuperó, así hasta 4 o 5 veces. A la última vez cogió del brazo a un familiar cercano y le dijo: haced el favor y dejar de rezar por mí, que me quiero ir y no me estáis dejando que me vaya. Vamos a ver, se puede pedir, porque hay que pedir, pero ojo, sin apego. Decir: oye, es la voluntad de Dios, es tu momento, te tengo que dejar que te vaya, yo no puedo ser egoísta. Eso no se puede hacer. Es como un hijo decirle: pues te has tenido un trabajo en el extranjero, no te vayas al extranjero porque si no, no te puedo ver. Eso es egoísmo. O sea, la gente hay que dejarla que siga su camino, que es que no se van, es que en realidad es algo temporal, es algo temporal. Y esta señora le dijo eso, le cogió del brazo y dice: haz el favor, que me estáis reteniendo aquí, dejarme que me vaya en paz. Y claro, eso la familia al final lo tuvo que entender. Y casos así hay varios. Por ahí había una pregunta. A ver. Nos preguntan. Ah, bueno. Yo quiero comentar que mi mejor amiga, que tú también conoces, Sí. me llamó ayer por la mañana que fuera a verla mismo porque se iba a morir. Fui a verla, lloré bastante hasta que llegué allí. Cuando llegué allí, había una luz grandísima en la habitación. Ella dijo que sabía que estaban viniendo a por ella, que tenía mucha paz, mucha tranquilidad, que quería darle las gracias por haber aprendido lo espiritual conmigo, que estaba en paz, que estaba muy tranquila, que había pedido que le quitaran la morfina y no tenía nada de dolor. Y esta tarde le desconectarían las máquinas para morirse. Que quería darle las gracias y decir que no podía decirle con palabras el sentimiento que tenía, la luz que estaba viendo y la paz interior que tenía. Pues es una noticia fantástica. Una noticia fantástica. Sí, sí, yo la conozco y me alegro mucho, porque es el mejor final que puede tener una persona. Después de todo lo que ha pasado a ella, de su enfermedad de cáncer y tal, y las dudas, la pobre, las dudas y las inquietudes que tenía, pues es el mejor final que podía tener. Sí, por ahí. Pregunte, sí, diga. Mira, yo acabo de perder a mi marido, murió el día 16 de repente y realmente no vino a despedirse, como estáis comentando aquí. Pero lo que sí que puedo decir, yo para mí se marchó rápidamente, pero lo que dejó es una impregnación de amor, de calidez, de una sensación. A mí no me apetecía salir de casa porque era como un abrazo lo que había ahí. Pero al mismo tiempo sabía que no era él, porque él se marchó enseguida, sentí que se marchaba enseguida. Sobre todo fue el sentimiento de sostenimiento que recibimos mis hijos y yo, que para mí ha sido como continúo pensando en ello y continúo llenándome de... Se me abrió el corazón. Sí. Con toda esta experiencia. Es que además hay... Toda la situación abrir el corazón, ¿no? Y no digo que no estoy pasando el duelo, porque muchas veces te entra la melancolía, pero sí que digo como que me ha hecho mucho más fuerte y mucho más amorosa. Sí, sí. Con todo lo que me... Sí, sí, sí. Muchas gracias, sí. Sí que es verdad. También para ellos es muy importante que cuando lo recordemos, no lo recordemos con sentimientos de tristeza, porque a ellos les llega, ¿eh? En el caso de esta señora, cuando ella estaba muy triste, los hijos le llamaban la atención. No ella, sino el marido, porque ella lo llevó bien, pero el padre no lo llevaba tan bien. Y entonces los hijos estaban preocupados, aunque ella hablaba con su marido, que su marido no estaba tan, digamos, tan esclarecido como ella en ese aspecto, y los hijos estaban preocupados porque a ellos les llegaba los sentimientos y los pensamientos negativos por parte del padre, de que el padre pues se había dejado un poco y estaba depresivo y una serie de cosas que de alguna manera a ellos les llegaban. Entonces tenemos que cuidar también mucho los pensamientos y ese sentimiento que tenemos que mantener en todo momento hacia ellos, ¿no? De ayudarles sin apegos, ayudarles a que ellos continúen con su camino, que están. Y como he comentado antes en la pregunta sobre el tema del sueño, muchas veces nos reunimos con ellos, lo que pasa es que físicamente no lo recordamos. Ojalá, hay veces que sí que se recuerdan y es un sentimiento que se te queda ahí, pero hay que quedarse con eso. Tenemos que seguir nuestro camino porque cuando dejemos el cuerpo físico nos volveremos a reencontrar todos. De alguna forma seguiremos reencontrándonos y seguiremos trabajando y seguiremos evolucionando y seguiremos progresando. Pero tenemos que dar ese paso de aprendizaje para no
quedarnos en la duda, no quedarnos solo en el fenómeno, decir será o no será, en el tema de la casuística de los casos, como el que investiga, por ejemplo, el fenómeno OVNI o el que investiga los fenómenos paranormales, que se quedan solo en el fenómeno y ya está. No, hay que dar ese paso y decir, bueno, voy a afrontarlo con responsabilidad y ya está, y a tratar de sacar unas conclusiones y esas conclusiones llevarlas a la práctica en la vida. Muchas gracias por la manifestación. La última, sí, por aquí. Yo voy a dar un testimonio como especialista, soy psicólogo. En mi consulta vinieron 3 personas que me marcaron un poco la visión más amplia de lo que actualmente es la medicina, la psicología, digamos. En un momento determinado me encontré con 3 casos muy peculiares. Uno recibió un coma, entró en un estado de coma por una picada de una avispa, le hizo una anafilaxis, le pusieron el lubazón, se le fue la mano en el lubazón, entró en parada cardiorrespiratoria y lo trataron de reanimar. Esa persona se vio fuera completamente y después fue a la consulta porque nadie le creía, pero describía exactamente todo lo que había sucedido en ese quirófano, en ese momento. El otro fue un deportista, un jugador de fútbol, el cual estaba muy enamorado de su esposa, muy enamorado, y en un momento determinado entra en un estado comatoso por un problema hepático. Este hombre entra en 45 días de coma prácticamente, y recuerda que él estaba en una zona parecida a la que hemos descrito aquí, en el cual él veía mucha gente y una luz. Pero él quería a esa mujer y él estaba muy apegado a esa mujer. Y en un momento determinado dijo, yo no voy por ahí, yo voy a donde está ella. Y realmente volvió a ese estado. Y entonces lo describía por amor que había vuelto aquí. Y una tercera persona, lo digo así como testimonio porque realmente ellos lo contaron, no tenían por qué mentir, venían y expresaban, doctor, ¿cree usted que yo estoy mal? No, simplemente está expresando algo que le sucedió. Y esta es una señora que está viendo el televisor con su esposo y en un momento determinado se ve que está afuera viendo su cuerpo al lado de su esposo. Y ve la televisión y ella trata de despertar a su esposo porque se siente que está afuera. Y su esposo no responde, no la ve, claro, no le hace nada, simplemente, y ella le entra mucha angustia. De hecho lo describe como que le pega al esposo, le dice, mira qué bobo es, qué tonto es, porque quiero que despierte y que se dé cuenta que yo estoy mal. Y entonces ella en un momento determinado vuelve y lo describe muy con dolor. En ese momento le había dado un ictus cerebral y fue atendida. Con esto quiero decir que estos 3 casos como testimonio que no tenían ningún motivo por cual mentir, simplemente una consulta de un psicólogo para decir, mire, yo no estoy loco, la gente me está diciendo que estoy loco, pero realmente no, lo que me está pasando es esto. Pues me hizo cambiar, como especialista, me hizo cambiar la visión de esa continuidad que somos. Y si nos miramos bien a nivel molecular, a nivel de células, las células también son microsistemas los cuales se manifiestan y continúan. Tuve la oportunidad de conocer a un doctor que se llama Konstantin Korokov, el cual fue el que fotografió el alma, que describen como el alma fotónica, en el momento en que esa persona sale del cuerpo y él lo fotografía. Y este señor decía que simplemente hay una continuidad, y no busquemos cielos, infiernos y cosas como esta, sino simplemente busquemos una realidad y un paso más a nuestra apertura de nuestro cerebro y nuestra conciencia. Entonces con esto quiero decirle a todos que bueno, es mi opinión personal, lo traigo como un testimonio y como especialista también digo que bueno, pues estamos abiertos a eso. Muy bien, sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues quiero decir que estos 3 casos están escritos en un libro que se llama Panal de Abejas. En el capítulo 7 lo único que guardo es la intimidad de los. Claro, lógico. Muchas gracias. Pues bueno, vamos terminando ya. Muchísimas gracias por la atención
Y bueno, emplazarles ya pues para mañana a las 9:30, quien quiera acudir por allí al hotel Robert Palace y empezar allí con las actividades. Muchísimas gracias y hasta la próxima.